quiero compartir contigo este mensaje que dice: las bendiciones te alcanzan. Las bendiciones te alcanzan aunque tú corras de las bendiciones, aunque tú creas que las bendiciones no han llegado o no van a llegar. Quiero decir que las bendiciones han alcanzado nuestras vidas. ¿Sabes por qué han alcanzado nuestras vidas? Por el hecho de haber creído, por el hecho de haber reconocido a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Solo por ese hecho, por el único hecho de haberle creído a Dios, ahora las bendiciones están sobre tu vida. Pero para eso es importante que tú y yo quitemos la paja de nuestras vidas, de nuestra mente, que reconozcamos que el Señor está con nosotros, que el Señor nunca te ha dejado, que el Señor es quien guía nuestras vidas. No importa cómo vengas el día de hoy, no importa si has pasado temporadas difíciles, si ha habido dolor en tu vida, si ha habido pérdidas, si ha habido sufrimiento. Quiero decirte que el día de hoy el Señor quiere renovar nuestro entendimiento, quiere renovar nuestra mente, quiere renovar nuestro corazón, nuestra fe, sabiendo que como estemos, a donde vayamos, vamos a ser bendecidos por el Señor. Así que, ¿por qué no me ayudas a orar y a poner en manos de Dios este tiempo? Y le podemos decir al Señor: Señor, el día de hoy estamos listos, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido de manera especial, Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir a nuestros corazones, pueda venir a nuestra mente. Y yo te pido, Dios, que hoy se rompa todo molde, Señor, que se rompa todo paradigma de religiosidad en nuestras vidas, Señor. Que el día de hoy, Señor, la gracia abunde en cada corazón y que podamos reconocer que vamos de gracia en gracia, Dios, que vamos de victoria en victoria, porque ahora, Señor, declaramos que no somos suficientes, que no podemos solos, que te necesitamos a ti, Señor, en nuestras vidas, como el Rey, como el Señor, como el Todopoderoso, como un Dios con nosotros. Así que abre nuestro entendimiento y te ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Cómo vienes el día de hoy? ¿Vienes contento? Ájale, ahora sí. No, sí, vienen contentísimo, ¿verdad? Y pues qué padre que el día de hoy podamos estar aquí reunidos y vamos a ser retados por la palabra. ¿Estás listo para quebrar moldes el día de hoy? ¿Estás listo para poder decirle a Dios: Dios, ahora tú haces en mi vida, ya no quiero hacer en mis fuerzas, ya no quiero hacer en mis pensamientos, ya no quiero ser el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces le has querido hacer al Espíritu Santo cuando tu esposa de repente, no te creas, cuando tu esposo está de necio? ¿Te ha pasado? De que lo quieres cambiar, de que lo quieres transformar, de que le quieres ministrar y lo sientas a tu esposito y luego parece como si no te estuviera escuchando, y luego te cansas y te enojas, lloras y te contentas y otra vez lo abrazas. Pero el único que puede transformar nuestras vidas se llama Jesús a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí o no? Pero hoy quisiera que conectemos con una multitud a la que Jesús en una de sus enseñanzas tenía alrededor de él. De hecho, es una enseñanza con la que él inició ministrando, enseñando al pueblo. Y esta enseñanza está en Mateo 5:12. Son las bienaventuranzas. Y quiero que entremos a ver esta enseñanza con los ojos de la gracia. ¿Está bien? Vamos a entrar con los ojos de la gracia, en donde reconocemos que no ha sido por nuestros méritos, sino que es un regalo de Dios que hoy tú y yo estemos aquí. ¿Cuántos creen eso? Y en Mateo 5, en el verso 1 y 2 dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron alrededor de él y él comenzó a enseñarles. En la Reina Valera 1960 dice: y él abrió su boca y les enseñó. ¿Sí?
Pero quiero que subrayes una palabra o que al menos ahorita la traigas a memoria y es la multitud. ¿Te puedes imaginar a Jesús subiendo a esa ladera, a esa montaña? Imagínatelo junto conmigo. Subiendo Jesús, de repente los discípulos dicen: Jesús, no nos vas a dejar, y corren detrás de él. Y una vez que se establecen, Jesús se sienta y alrededor de él estaban los discípulos, pero también había una multitud. ¿Estamos de acuerdo? Y esa multitud, quiero que notes algo. Jesús le hablaba a la multitud. Dice que él abrió su boca para enseñar a la multitud. Y esa era una multitud que muy seguramente estaban pasando dificultad. Había seguramente pobreza alrededor de ellos, había cansancio, estaban cansados de la religiosidad, había gente oprimida por Roma, pero también podemos ver que había gente frustrada por los fariseos. Y esta era una multitud que estaba necesitada. Por eso vieron a Jesús, la gente se empezó a juntar y dijeron: ahí está Jesús. Jesús siempre tiene algo para nosotros. Y querían escuchar a Jesús. Y entonces esta multitud, en su condición de necesidad, de enfermedad, de opresión, de cansancio, ¿se parecerá a alguien esa multitud? ¿Se parecerá a nosotros esa multitud? Parece que tiene cierta similitud contigo y conmigo, ¿no? Muchas veces venimos a la palabra de Dios y nos parecemos mucho a esa multitud, donde seguramente aquí algunos de nosotros venimos cansados, hemos sido oprimidos, venimos con enfermedades, con incertidumbres, con personas que están pasando enfermedad alrededor nuestro, con el tema de gobierno que el día de hoy puede generar incertidumbre, pero es muy similar esa multitud a lo que tú y yo padecemos el día de hoy, ¿sí o no? Y esa parte en la que Jesús quiere mostrar una enseñanza para arrancar sus enseñanzas, y quiere romper un molde, quiere romper un paradigma. Y el paradigma que Jesús quiso romper en ellos, o rompió en ellos, de la misma forma lo quiere romper ahora en nosotros. Y es que es verdad que los fariseos, nada más como contexto, los fariseos enseñaban algo muy claro. Ellos enseñaban que las bendiciones eran los bendecidos eran los que guardaban la ley, los que ayunaban, los que daban limosna y los que parecían santos. ¿Alguien le hace sentido este? Eran los que ayunaban, los que diezmaban, los que se sabían la palabra al derecho y al revés. Y de repente, cuando yo decía esto, híjole, de repente tiendo a parecerme un poco a ellos, o mucho a ellos, con las formas en las que a veces resuelvo mi situación, trato a los que están alrededor mío, la manera en la que en algunas ocasiones el miedo viene sobre mi vida, o a veces creyendo que sé más que Dios, o que puedo hacer en mis fuerzas, y termino rendido a Dios. Pero Dios, en esta temporada donde había esta manera de vivir, en donde ellos enseñaban y decían: solo los bendecidos son los que ayunan, los que dan, los que parecen santos. Pero Jesús, justamente a través de esta enseñanza, él quería romper ese paradigma fariseo. Y es que las bendiciones de Dios no tienen nada que ver con una recompensa al esfuerzo que tú y yo hacemos, ¿cierto o no? No tiene nada que ver con eso. Eso es por gracia, eso es por el amor de Dios, eso es porque Jesús fue a la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar, y en esa cruz Él llevó toda enfermedad, en esa cruz llevó todo dolor, toda angustia, toda depresión, todo problema fue llevado a la cruz del Calvario, para que ahora tú vengas y digas simplemente: Señor, te necesito en mi vida, yo solo no puedo. Y no tiene nada que ver con qué tan bueno eres. No tiene nada que ver con qué haces, sino simplemente un corazón que se rinde al Señor Jesús. ¿Cuántos estamos rendidos a Dios el día de hoy? ¿O cuántos nos queremos rendir? Pero bueno,
Jesús estaba rompiendo este paradigma, y él lo que quería decir es que él quería y quiere que tú y yo reconozcamos que los bendecidos somos los que hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso es que abre estas bienaventuranzas en este mismo capítulo diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, no los fuertes, no los valientes, no los que saben todo, sino los pobres de espíritu, porque alguien que es pobre de espíritu es simplemente aquella persona que reconoce que necesita a Jesús, que solos no podemos seguir avanzando, no podemos perdonar solos, no podemos sanarnos solos, no podemos restaurar nuestro matrimonio solos, no puedes cambiar las circunstancias solo. Solo hay uno que lo puede cambiar, solo hay uno, y ese se llama Jesús. Y Jesús es maravilloso, porque Él simplemente está esperando que tú y yo rindamos nuestras vidas, rindamos nuestro matrimonio, rindas tu circunstancia, rindas tu problema, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tus temores, y Él obrará en cada detalle. ¿Cuántos hemos experimentado cómo Dios renueva nuestro entendimiento? Cómo Dios renueva nuestras fuerzas. ¿Alguna vez has estado cansado? Claro. ¿Alguna vez te han hecho enojar en tu casa tus hijos? ¿O aquí no? Claro. Te enojas y dices: ¿cómo? Si yo te trato, si yo te hago, si yo te tengo, si abres mi refrigerador y nadie te dice nada y te comes. O sea, realmente creo que cuando nos fallan, pues de alguna manera tú y yo en nuestra condición de humano, pues nos duele. Pero el Señor Jesús es quien viene a renovar nuestras vidas. ¿Estamos bien? Entonces Jesús quiere que en esta hora tú y yo podamos decirle: claro, Dios, ven a romper toda religiosidad en mi vida, todo espíritu fariseo quiero que se vaya de mi vida. Ya no quiero juzgar, Señor, ya no quiero estar señalando, ya no quiero estar midiendo, ya no quiero traer un salvómetro en mis manos, ya no quiero estar oprimiendo mi familia, ya no quiero estar marcando estándares sobre estándares, sino quiero que le digamos juntos a Dios: Dios, simplemente queremos rendirnos a ti y que la obra de Cristo se haga en nuestras vidas, y que la voluntad de Dios defina nuestras familias, que la voluntad de Dios sea la que nos permita avanzar en todas las áreas, en el matrimonio, en el trabajo, en las decisiones que los jóvenes están tomando, en la manera en la que tratan a sus padres. Y esto no va a ser porque leíste un libro, esto no va a ser porque estamos en miles de cursos. Eso es bueno, pero quien realmente es nuestro ayudador es Jesucristo, es Jesús. Entonces, Jesús, a través de esta enseñanza, estaba haciendo algo importante. Y estaba Jesús desmontando una religión basada en méritos. Escucha, iglesia, una religión basada en méritos. Jesús no es como nosotros. Jesús no es como tú y como yo. Y estaba estableciendo un reino basado en su gracia. Estaba estableciendo un reino basado en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es simplemente que tú y yo no merecíamos ser perdonados. Debimos de haber tomado el lugar de Cristo, cada uno de nosotros, pero Él lo hizo por amor. Pero Él lo hizo porque realmente quería que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que el reino de Jesús se establece sobre nuestras vidas cuando tú y yo rendimos nuestra vida a Él. El reino de Jesús se establece en nuestro corazón, y ese reino, ¿qué es? Es un reino de sanidad, es un reino de paz, es un reino de gozo, es un reino de amor, es un reino de perdón, es un reino de libertad, no es un reino de opresión.
Por eso cuando tú y yo oramos la oración modelo, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando tú le dices, venga tu reino, es ese reino que se establece sobre tu vida por reconocer que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es un Dios con nosotros. Así que es importante que entonces entremos, al menos con este contexto, para irnos a las bienaventuranzas, irnos a esta enseñanza de Jesús. Y la enseñanza quisiera que la podamos dividir en dos partes. La primera parte de esta enseñanza es: las bienaventuranzas son un hecho, no una condición. La bienaventuranza es un hecho de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice la primera parte en Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, ¿qué dice? Ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios no está diciendo, si haces, eres bendecido. Si vas, eres bendecido. Si traes, eres bendecido. Dios está diciendo, eres bienaventurado por ser pobre de espíritu, por reconocer que tú no puedes, por levantar la mano y confesar con tu boca que el Señor es tu único Dios. Y en ese momento tú y yo nos reconocemos rendidos ante Jesús. Y Él entra a nuestra vida y en ese momento se consuma un hecho que Dios te dice: bienaventurado por ser pobre de corazón, que para ti es el reino de los cielos. Somos ya bienaventurados. Y bienaventurado significa lo siguiente: bienaventurado, dice, bienaventurado es una palabra que Jesús usó y en el griego es makarios, que significa alguien en condición de gracia, no por mérito propio, sino por intervención divina. Qué maravilloso. Porque si no, estaríamos todo el tiempo cansados, si no, estaríamos todo el tiempo frustrados. Y si el día de hoy estás frustrado, si el día de hoy estás cansado, si el día de hoy estás agotado y dices, ya no puedo, ya no quiero, el Señor no me ha escuchado, quiero decirte que está saliendo ese paradigma fariseo. Y luego te quieres superponer a la situación y dices, no, es que no he leído la palabra, es que no he orado, es que no me he inclinado ante Dios, es que no he hecho esto. Eso no sucede primero. Lo que sucede primero es que te rindes a Dios y le dices, Dios, te necesito, ayúdame. Y entonces Dios empieza a poner el querer como el hacer por una buena voluntad que Él tiene para tu vida. Te empiezas a arrepentir, empiezas a ordenar tu casa, empiezas a tratar mejor a tu familia. Pero es el resultado, es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero no es al revés, iglesia. Con Jesús no es al revés. Lo primero que hacemos tú y yo es reconocerlo. ¿Está bien? Pero entonces este hecho nos acredita a tener un título: bienaventurado Víctor, bienaventurada Marta, bienaventurada Malú, bienaventurados todos los que estamos acá. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, eres bienaventurado. ¿Cuántos creemos que somos bendecidos? ¿Sí creemos? ¿Sí creemos? Pero ¿cuántos de repente llega la nómina o va a llegar la nómina y decimos, chin Dios, ¿y ahora qué hago para pagarle a toda la gente? Y luego de repente viene una situación de enfermedad y salimos corriendo del matrimonio, o empieza a haber una pérdida y nos empezamos a echar la culpa entre nosotros. Pero ¿cómo? Qué disruptivo, ¿no? Qué contraste. Cuando la realidad es que a pesar de nuestras circunstancias, el Señor nos bendice. Que a pesar de nuestra enfermedad, el Señor trae paz, trae convicción de que
vamos a ser sanados, de que vamos a ser restaurados. Aunque el matrimonio parezca un caos, en ese momento se despierta algo en nuestras vidas de manera sobrenatural para poder encender una fe y decir: mi matrimonio será restaurado, mis hijos regresarán a Cristo, mi familia le servirá a Jesús, mis hijos impactarán a esta nueva generación, seremos una casa de oración, veremos la laguna transformada para Cristo, llevaremos la palabra a todos los lugares a donde Dios nos mande, proclamaremos el evangelio, llevaremos buenas noticias y no malas, levantaremos al que está caído y no le daré el último balazo, lo levantaré porque tengo la palabra de Dios, tengo el fruto del Espíritu Santo que puede tener poder en la vida de los que están alrededor nuestro, y esa es nuestra fe. Y eso es ser bienaventurados, eso es creerle a Cristo Jesús, eso es vivir con Él, eso es tomarnos de su mano y decirle: Dios, aunque pase lo que pase, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú eres mi pastor. Y contigo, Señor, nada me falta, como dice el salmista, ¿verdad? En el Salmo 23, tú eres mi pastor. Y ahorita pareciera como si yo te estuviera diciendo algo muy bonito, pero es parte de mi testimonio. He estado en la enfermedad, he estado con pronósticos de muerte, he visto a mi hija sufrir en algunas ocasiones por 8 meses continuos, con dolor, y la impotencia en muchas ocasiones me ganaba, pero venía Dios y apacientaba, venía Dios y me llenaba de fe, venía Dios y decía: Víctor, claro que se puede conmigo. Pero eso sucede cuando tú y yo nos rendimos a Dios. ¿Alguien ha tenido algún problema en donde has visto la mano de Dios? Qué increíble poder ver la mano de Dios. Qué increíble es poder ver su mano. Entonces, esta primera parte de las bienaventuranzas, el día de hoy el Señor simplemente quiere que te quites una tendencia, porque en lo natural tú y yo lo que siempre vamos a buscar es: ¿cómo puedo hacerle, Señor? ¿Cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo recibir esta bienaventuranza? ¿Qué te doy para recibirla? ¿Qué me toca a mí hacer, Dios? ¿Qué tengo que hacer para que mi circunstancia cambie? ¿Qué tengo que hacer para que mi matrimonio mejore? ¿Qué tengo que hacer para educar mejor a mis hijos, para ser buen padre? ¿Cómo puedo cambiar mis pensamientos? ¿Cómo puedo dormir mejor, Dios? ¿Cómo me puedo acostar en paz, Señor? Y era lo que te decía en un inicio. En ocasiones esto es una intención o es una tendencia natural en nosotros los humanos, a quererle ayudar a Dios, a querer hacer lo que el Espíritu Santo es experto en hacer, a decirle a Dios: no, tú espérate tantito, déjame, yo lo intento, Dios, quiero intentarlo. Y cuando fracasamos viene la angustia. Mató a más de 300 hombres de Baal. Elías hizo tantos y tantos milagros, o vio el poder de Dios palpable, vio cómo lo respaldaba. Y una voz lo mandó a una cueva, por miedo, por angustia. Pero algo que sabía hacer Elías, es lo que te quiero decir, es que cuando él dice: Dios, ya no puedo, me quiero morir, y va y corre a Dios y le dice: Señor, quítame la vida. Fíjate a quién corrió. ¿Tú crees que él no se podía suicidar? Claro, pero él corrió a Dios y le dijo: quítame la vida, porque sabía que él era la vida y no se la iba a quitar. Pero así, de la misma manera, cuando tenemos un problema, por muy fuerte que sea, yo te quiero animar, hombre, corre a Dios. No estás solo. Cuando las finanzas no vayan bien, corre a Dios. Cuando en el matrimonio haya desgaste, corre a Dios. Cuando se te dificulte instruir a tus hijos, corre a Dios. Cuando estés fallando, cuando digas: híjole, Dios, no puedo con la lascivia, no puedo con la pornografía, no puedo. Mató a más de 300 hombres de Baal. Elías hizo tantos y tantos milagros, o vio el poder de Dios palpable, vio cómo lo respaldaba, y una voz
lo mandó a una cueva, por miedo, por angustia. Pero algo que sabía hacer Elías, es lo que te quiero decir, es que cuando él dice: Dios, ya no puedo, me quiero morir, y va y corre a Dios y le dice: Señor, quítame la vida. Fíjate a quién corrió. ¿Tú crees que él no se podía suicidar? Claro, pero él corrió a Dios y le dijo: quítame la vida, porque sabía que él era la vida y no se la iba a quitar. Pero así, de la misma manera, cuando tenemos un problema, por muy fuerte que sea, yo te quiero animar, hombre, corre a Dios. No estás solo. Cuando las finanzas no vayan bien, corre a Dios. Cuando en el matrimonio haya desgaste, corre a Dios. Cuando se te dificulte instruir a tus hijos, corre a Dios. Cuando estés fallando, cuando digas: híjole Dios, no puedo con la lascivia, no puedo con la pornografía, no puedo con estas cosas, Dios, y me atormenta y me quita la paz, corre a Dios. Corre a Dios, y allí, en ese momento, el Señor va a renovar. El Señor primeramente te va a quitar vergüenza, te va a quitar opresión, te va a transformar tu mente, tu corazón va a ser renovado y vas a poder dormir en paz. Y te vas a levantar en paz y vas a seguir avanzando con tu familia, y verás a tus hijos viviendo las promesas de Dios que alcanzan hasta 1000 generaciones. Las bendiciones de Dios alcanzan hasta 1000 generaciones. Así que hay poder en el nombre de Jesús, y yo quiero animar a los hombres a que salgamos, que rompamos de ese paradigma. No lo tienes que hacer todo tú. Que salgamos. Muchas veces estamos deprimidos, no avanzamos, no queremos seguir, vivimos del pasado. Es que me iba muy bien el pasado y ahora ya no puedo, y es que yo tenía este empleo, y vives de las glorias pasadas, queriéndote incluso quedar allá, cuando el Señor te ha sacado de Egipto, cuando te ha sacado de tu opresión, cuando te ha sacado de tus miedos, de angustias, y ahora Él quiere que tú seas el sacerdote de tu casa. Quiere que tú seas el pastor de tus hijos, el que ministre, el que se hace responsable, el que asume su rol en su casa, y que ministres tu familia. No quieras que venga alguien a ministrar tus hijos si tú no haces el rol. Alguien va a hablarles vida, alguien los va a bendecir, pero el Señor quiere que tú y yo hagamos el rol en nuestra casa. Pero quiero decirte que lo hagas desde un conocimiento, con libertad, no pensando en lo que te equivocaste. Eso es el enemigo. El enemigo te quiere recordar lo que no has hecho. Es que fuiste mal padre, si cuando estaban chiquitos nunca los abrazaste. Ya pasó. Ahora en Cristo todo lo nuevo está por venir. Todo lo nuevo está por venir en el Señor Jesús. Y eso, familia, me lleva a la siguiente parte de las bienaventuranzas. Quiero que las vayamos a leer juntos. Y dice, a partir del verso 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Abre tu corazón, porque esto es tuyo. Esto es tuyo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados. Bienaventurados somos cada uno de nosotros en Cristo Jesús por el hecho de haber creído. Pero esta segunda parte de las bienaventuranzas nos coloca en una posición. Nos coloca en una posición de la misma manera sobrenatural. Y esta posición en la que Dios te ha colocado ahora es que
las bienaventuranzas ahora también en tu vida describen nuestra actitud ahora en Cristo. Por eso es que tú puedes llorar y ser consolado. Por eso es que tú puedes estar enfermo y creer que hay sanidad, o estar en paz. Por eso es que ahora tú y yo podemos hablar vida. Por eso es que tu lenguaje se puede cambiar. Por eso es que dejamos de hacer las cosas que no le agradan a Dios, como fumar, como drogarnos. No porque alguien venga y te ponga algo en el cuello y te diga, necesitas dejar para que entres a la iglesia, para que le creas a Dios, para que Jesús te bendiga. No, no funciona así. Sino es una expresión de lo que hay adentro en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una expresión. Tú has sido transformado y tú ves frutos en tu vida porque Jesús ya lo hizo, porque Jesús ya te lo entregó. Y esos frutos, como dice en Juan 15, ahí podemos echarnos un clavado a Juan 15 y en Juan, ¿dónde anda Juan aquí? Pues aquí lo que podemos ver es lo siguiente, iglesia. Vamos a animarnos, ¿está bien? En Juan 15, en el verso 5 al 8, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ustedes, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer, ¿qué dice? Nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mi iglesia y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, escucha esto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da gloria a mi Padre. Y eso le da gloria a mi Padre. Y tú y yo somos como esto que vemos acá, ¿no? Como una rama de una vid cargada de uvas, que está cargadísima. Así como se ve esto, tú y yo llevamos mucho fruto. Pero quiero que notes algo. Esta parte de las bienaventuranzas tiene relación con el fruto que tú y yo damos, de cómo vivimos nuestra vida, de a quién estamos expresando. Y cuando tú y yo sabemos que estamos pegados a la vid, y esa vid es la vid verdadera que se llama Jesús, es la fuente de vida, es quien nos hacía, en ese momento tú y yo damos fruto. Somos una rama que da fruto. Y el fruto, si tú y yo abrimos este fruto, ¿qué hay adentro de este fruto? Hay una semilla. Lo que quiere decir es que si yo me pego al fruto, si yo me pego a la vida, a la vid, que es Jesús, Jesús me habilita para dar frutos. Y ese fruto, ¿quién crees que es? Jesús. Ese fruto es Jesús. Tú y yo tenemos el fruto que es el evangelio. Tenemos el evangelio para llevar esa semilla que Dios nos ha permitido dar a cada persona que está alrededor nuestro. Y ese fruto no hay manera que tú y yo no lo demos. No hay manera que no demos fruto si hemos conocido a Jesús, si hemos reconocido a Jesús como nuestro Dios. No hay manera que no des fruto. Si hoy te has considerado que no avanzas, que no das fruto, que no hay manera de cómo cambiar tus circunstancias, quiero decirte que el enemigo te ha querido tener oprimido. Porque ese no es Dios. Dios te ha diseñado para que tú y yo podamos dar fruto. Entonces, chécate algo, el ADN que hay en nosotros se transmite a través del fruto. El ADN se adquiere de la vid es Jesús y nosotros podemos dar entonces fruto, y ese fruto se multiplica en nuestros amigos, se multiplica en nuestra ciudad, se multiplica en todos los rincones de la tierra.
en todos los rincones de la tierra. Entonces, ¿cuántos estamos listos para multiplicar el fruto? ¿Estás listo para multiplicar el fruto? Y bueno, si tú y yo tenemos el fruto de Dios, ahora entonces podemos ser misericordiosos. Ahora entonces, no porque te convocamos, haz presencia y traes el sándwich y traes eso está increíble, y traes a lo mejor la hielera de burritos y nos salimos a los hospitales y oramos. Ese no es el fruto es lo que ha nacido dentro de nosotros. Podemos ser misericordiosos y llevar, porque Jesús ha habilitado algo sobrenatural para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y eso hace que tú y yo nos pongamos en un modo en donde nos dejamos ser instrumento. Ahora también, a través del fruto de Dios, podemos tener un corazón limpio, iglesia. Tú ahora puedes tener un corazón limpio, porque ha sido suficiente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús murió por todos nuestros pecados, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Pero hay algo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Lo que antes te encantaba hacer, el pecado, el ir y andar en donde Dios no le agrada, en donde Dios no se glorifica, se empieza a disipar de nuestras vidas. Se empieza a transformar la manera de pensar. Empezamos a ver las cosas diferente. Empiezas a enamorarte nuevamente de tu esposa. Empiezas a avanzar. Empiezas a salir de ese hoyo en donde el enemigo te había querido tener. Empiezas a disipar todo miedo, toda angustia. Empieza Dios a limpiar nuestra manera de hablar. Porque la palabra dice que hay poder para edificar en nuestra boca, pero también hay poder para destruir. Así que ahora también podemos, a través del fruto y las bendiciones de Dios, ahora podemos incluso padecer de persecución, pero vamos a soportar, pero vamos a avanzar. Seguramente hoy dices: oye, es mi primera vez aquí en la iglesia, estoy conociendo esto, ¿de qué se trata? Pues quiero decirte que hoy has venido con el propósito de conocer a Jesús, de rendir tu vida a Él, y todo lo demás no va a importar por una sola cosa. Porque nosotros no vivimos ni andamos en esta tierra para agradarle a nuestros amigos. No andamos para agradarle al mundo, sino estamos para agradar a Dios. Y cuando tú eres fiel agradando a Dios, el Señor te va poniendo en lo mucho. Pero quiero decirte cómo se ve esta ilustración en nuestras vidas, o cómo es que en ocasiones este fruto se detona todas las mañanas, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cómo se detona o cómo se ve una vida? ¿Cómo se ve una oración que Jesús dice: vete en paz, has sido perdonado, has sido restaurado, has sido levantado? Y se ve de una manera muy expresiva a través de Lucas. Vamos a ir a Lucas en el verso 18. Esto quiero que lo puedas tatuar en tu corazón, porque son dos tipos de oración. Jesús enseña a través de dos oraciones, y una oración la hace un fariseo y otra oración la hace un republicano. El fariseo era aquel erudito en la palabra, era aquel que era santo, era aquel que era digno, era aquel que él cuidaba las prácticas religiosas. Y el republicano era como el Zaqueo, ¿verdad? Aunque el Zaqueo era el jefe de jefes, pero era como un Zaqueo el republicano, aquel que engañaba, aquel que traicionó por estar con los romanos, aquel que cobraba los impuestos y que además se hacía rico de los demás. Y era una persona rechazada, era una persona que nadie quería. Pero escucha esto, escucha esta oración. Jesús dice: vean estos dos tipos de oración. Y la primera dice: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros,
Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, diciendo Jesús, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. Qué increíble es nuestro Dios. Cuando tú te rindes a Él, cuando tú vienes a Él y le dices: Señor, ya no puedo. Cuando el enemigo te decía: no vayas, no eres digno, no lo mereces, tienes que hacer, tienes que traer, tienes que llevar, tienes que tener este estándar, tienes que tratar de esta manera. Dios dice: no. Yo estoy aquí, hijo mía, hija mía, con los brazos abiertos esperándote para que me digas: Señor, aquí estoy, haz de mí algo nuevo, ten misericordia de mí, Señor, perdona mis pecados. Y en ese momento Dios no te reclama, Dios no te dice: te lo dije, ¿por qué lo hiciste? Simplemente me encanta porque Dios te levanta y te pone de pie y te dice: camina, avanza. Hay mucho por delante porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Y ahora, iglesia, el enemigo ya no te puede señalar. Si engañaste, si traicionaste, si robaste, no lo volverás a hacer, porque ahora es mayor. Escucha esto: ahora es mayor el que hay en mí que el que está en el mundo. Eso quiero que lo guardes en tu corazón. Es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Y esa es la buena noticia con Jesús. Esa es la buena noticia. Es una noticia espectacular. Y sé que el Espíritu Santo el día de hoy está rompiendo religiosidad en tu vida. El día de hoy te está permitiendo perdonar a aquellos que te oprimieron. El día de hoy sé que el Señor está creando un nuevo paradigma, el paradigma del reino de los cielos, en donde hay sanidad, en donde hay restauración, en donde ahora puedes perdonar a tu esposo, ahora puedes perdonar a tu esposa. Ahora dices: sí puedo, Dios, contigo sí puedo amar a mi esposa, contigo sí puedo ser un hombre de una sola pieza. Ahora sí, Dios, puedo creerte. Ahora sí sé, Señor, que mis hijos te servirán, porque me has llamado bienaventurado por haberte reconocido. Me has llamado bienaventurado. Así que ponte de pie, iglesia, juntamente conmigo. Y que lo que hoy hemos declarado tú y yo, podamos, lo que hemos visto en la palabra, ahora lo podamos declarar. Y el Espíritu Santo